Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 9. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. Verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa, son contados como simiente, porque la palabra de la promesa es esta: según el tiempo señalado vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de Isaac nuestro padre, porque aun cuando no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o ruin, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino porque llama. Fue dicho así: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso la injusticia de Dios? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto te levanté, para que muestre en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tener misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria? A los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino de entre los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel: si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo. Porque cumpliendo plenamente y sin demora, el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma, y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no persiguieron la justicia alcanzaron justicia? La justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley,
no alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Fin del capítulo 9. Vamos a los comentarios, ¿listos? Pues vamos a ver cómo el apóstol Pablo aquí en este capítulo 9 se va a referir o va a entrar ya directamente a lo que serían sus parientes, los judíos, porque en el capítulo pasado, en el 8, Pablo ya había terminado de manera contundente, o sea, si hubiera sido una carta ya hasta los gentiles, ahí hubiera terminado en el 8. Pero en este capítulo nuevo nos vamos dando cuenta que esta carta está dirigida a una comunidad cristiana que está en Roma, pero la mayoría es judía. Recordamos que Pablo era judío de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos, había estudiado a los pies de Gamaliel, o sea, era estricto y completamente apegado a la ley. Y entonces él tiene que dar una continuidad, porque en el capítulo 8 ya quedó bien establecido, que la salvación es mediante la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿ok? Que todos somos pecadores, que todos estamos en una condenación universal y que la única salvación es Jesús. Y la vida nueva es mediante el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Entonces hasta ahí lo tiene perfectamente concluido, pero entra directamente en este capítulo 9 diciendo que prefería o que le gustaría ser anatema, que es maldición, pero que sus compatriotas o sus hermanos judíos reconocieran a Jesús como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Entonces esta tristeza se ve reflejada aquí desde el versículo 1, que dice que en verdad no miento. Y él dice que tiene una gran tristeza y un dolor en su corazón. Entonces ese sentir de Pablo también nos ha pasado a nosotros, porque nosotros, al igual que Pablo, cuando nosotros queremos traer a alguien a la verdad, a la luz, a Jesús, al Salvador, muchas personas no toman la buena noticia, y son nuestros parientes de sangre, son nuestra carne de familiares. Entonces estas personas pues no les dan importancia, siguen con su vida, siguen con sus creencias, siguen con lo enseñado, siguen con su comodidad, con lo que ya vienen arrastrando de generación en generación, y no se permiten entrar a la libertad que nos da Cristo Jesús. Entonces, él está consciente de esto, porque él practicaba todos esos ritos que hacían los israelitas. Él era judío, y hasta que nuestro Señor Jesús vino por él en ese camino a Damasco y le dijo que por qué lo perseguía, ahí empezó su camino. Entonces vamos a ver que nuestro sentir hacia las personas que aún no han venido a Cristo, que la luz no ha llegado a ellos, es ese mismo sentir que tiene Pablo, esa tristeza y ese dolor, sabiendo que realmente el único que trae a los suyos es Él mismo, nuestro Señor Jesús. Él dijo: nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Y en unas versiones es: si nadie lo arrastra. Y si vemos el significado de arrastra, es tirar con fuerza, o sea que es realmente así fuerte la traída, la arrastrada hacia nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a nosotros a ver aquí también cómo el apóstol Pablo nos trata de explicar la diferencia entre
los que son nacidos de la carne y los que son nacidos del espíritu. Y para eso nos va a llevar a Abraham, desde Abraham, que Abraham es el padre de la fe, es el padre de la promesa, es en quien nuestro Señor Jesús hizo la promesa. Entonces viene de ahí. Y él hace referencia a Sara. Vamos a retroceder un poquito para poder entender esto. Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo más porque después tuvo con Cetura más, pero nos vamos a enfocar en los 2 primeros, el que tuvo con Agar y el que tuvo con Sara. El que tuvo con Agar era la esclava de Sara. Y como Sara pensaba que no iba a tener hijos, que ya estaba avanzada en edad, entonces le dijo a Abraham que estuviera con su esclava para que ésta le diera descendencia. Y así fue, tuvo un hijo y ese hijo fue Ismael. Pero a los pocos años después, Sara concibe a Isaac. Entonces ahí tenemos a los 2 hijos. Uno que es por medio de la carne, que viene de las inseguridades, de la incerteza, y no esperaron a que se cumpliera la palabra de Dios, que vendría siendo Ismael. Y el segundo, que es Isaac, que sí viene de la promesa, porque así Dios lo prometió y así Dios lo cumplió. Entonces así va a haber hijos que proceden de la carne y hijos que proceden del espíritu. Los hijos que proceden del espíritu son los que son herederos. Los que vienen de la carne no heredarán. Eso lo dice la palabra. Entonces, para ser hijos nosotros del espíritu, nosotros debemos de tener el espíritu morando en nosotros. No debemos de guiarnos por la carne, por las promesas de la carne, por la ley, por las instituciones, por las denominaciones, por los dogmas, por lo que han establecido los hombres, sino guiarnos por el Espíritu de Dios. No llamaréis a nadie maestro, a nadie rabí, solamente a Dios, que Él es el que graba en tu corazón su ley. Tú debes de seguir al Espíritu para poder alcanzar la herencia. Por eso el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Vamos a otro ejemplo que ponen en este capítulo 9. Habla de los hijos que nacieron de Isaac. Isaac con Rebeca tuvo 2 mellizos, los cuales fueron Esaú y Jacob. Esaú es el mayor, Jacob el menor. Salió primero Esaú, después salió Jacob. Aquí nos dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué dice esto? Porque sabemos que Dios es atemporal. Él no se rige por el tiempo. Lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia es algo que ya sucedió, que ya pasó para Él. Él sabe lo pasado, lo presente y lo futuro. Para Él, ya lo que vamos a hacer, Él ya lo sabe. Entonces, en la historia, en el Antiguo Testamento, vemos que Esaú se desvió del camino de adorar solamente a un solo Dios. Como no adoró solamente a Dios, sino a todas las estatuillas y imágenes, deidades que tenían sus esposas, porque tuvo varias esposas, las cuales tenían esas costumbres, él las adoptó e incluso él se casó con una de las hijas de Ismael, que también vivía en Egipto. Pero en cambio Jacob no, Jacob se mantuvo recto en el camino de adorar solamente a Dios, solamente con Él, y de Jacob vienen las 12 tribus. Pero entonces, vamos a ver, porque también nos dice aquí, ¿es acaso Dios injusto? Y de ninguna manera, inmediatamente recalca el apóstol Pablo, no es injusto porque Él ya sabe lo que somos, lo que haremos y qué sentimos que hay dentro de nosotros realmente. Entonces no podemos llamar que Dios es injusto porque Él hizo unos vasos que somos personas, para ira y otros vasos que son para misericordia. Ya hay personas a las cuales les va a tener misericordia y van a ser salvas, y otras personas que son los vasos de ira, que es en donde van a ser condenados. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera comprender
el pensamiento de Dios. O sea, nosotros estamos limitados en esta carnalidad. Nosotros solamente debemos de agradecer y darle gracias por habernos llamado, por haber volteado su rostro hacia nosotros, porque nosotros somos indignos como todos. O sea, de saber lo que Él ha hecho por nosotros y de abrirnos los ojos, porque viendo como por ejemplo Pablo veía a sus compatriotas judíos, que ellos seguían todavía cegados, es el mismo caso. Nosotros dar las gracias y decirle, o sea, que realmente con tristeza y dolor vemos que las demás personas no quieren venir al camino angosto, al camino estrecho, al camino de la verdad, al camino de la luz, que es Jesús. Entonces, vamos a ver también que el apóstol nos dice que esto ya estaba profetizado. O sea, no es algo que salió así de la mano y que de repente dijo, no, pues estos se pierden y estos no se pierden. Ya estaba profetizado. ¿Quién lo profetizó en el Antiguo Testamento? Oseas, el profeta Oseas, Isaías lo profetizó. Al que menciona aquí en este caso es Oseas, que dice, a los que no son pueblo mío serán llamados pueblo mío, a lo que no es amada será mi amada. Ahí estaba profetizando que los gentiles son los que no eran pueblo de Dios, los que no venían de descendencia directa de la raza de los israelitas. Entonces los gentiles alcanzaron la justicia por la fe, que somos nosotros. Nosotros, si no tenemos esa descendencia judía, nosotros estamos alcanzando esa justicia de Dios. Nos está justificando todas nuestras faltas, todos nuestros pecados por medio de la fe, porque nosotros creímos y creemos en que Jesús es nuestro Salvador. En cambio, los israelitas se siguen con las obras de la ley, tratando de serse justos a sí mismos o hacerse salvos por sí mismos por obras y no por fe. Y ahí es en donde tropiezan, y es lo que nos marca en el Evangelio, aquí en el capítulo 9, de la carta a Romanos, que nos dice que tropiezan con la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Con Él tropiezan. Entonces, ¿por qué tropiezan con Él? Porque pues, no le hacen caso, no lo reconocen y no les basta con creer solamente en Él para ser salvos. Ellos quieren seguir haciendo esas obras de la ley en lugar de hacer obras de la fe. Entonces, la carta, dice, el que cree en Jesús no será avergonzado. Y en eso termina ese capítulo 9. Que tengamos la confianza segura de que creer en nuestro Señor Jesús y no vamos a ser avergonzados. Si lo trasladamos al día de hoy, en nuestros tiempos, sería no estar confiados que pertenecer a una denominación, a un grupo, y estoy hablando de cualquier denominación religiosa, al no pertenecer a ella no te garantiza que seas hijo del Espíritu. Lo único que te garantiza que seas hijo del Espíritu es tener el Espíritu morando dentro de ti. Y esas son las arras de la herencia adquirida, o sea, lo que vamos a recibir en el amor y en la misericordia de Cristo Jesús. Pues hasta aquí terminamos este capítulo. Gracias por escuchar. Toda la honra y la gloria, como siempre, para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.